Hola, mi nombre es Annie Ron, un diminutivo de mi nombre y de mi apellido, y con el que me gusta que me reconozcan en esta etapa de mi vida donde me dedico a la literatura. Soy profesora de educación preelemental y esa actividad que la desarrollé durante muchos años en los jardines de infantes de mi provincia me dieron la posibilidad de poder escribir canciones, poesías, cuentos para utilizarlos con los chicos en el jardín. No fue mi inicio con la literatura porque si bien yo desde muy chiquita escribí, y recuerdo que el primer poema que escribí lo escribí a la edad de 12 años para mi abuelo, que había fallecido cuando yo tenía esa edad. Actualmente me desempeño en el Poder Judicial de la provincia, lo que me quita un poco de tiempo para dedicarme de pleno a la escritura, pero que a la vez también me da el sustento económico que necesita por ahí un escritor para poder editar sus propios libros. Tengo 3 libros propios. Un libro de poemas, el primero que hice fue lo presenté en el año 2015, que se titula Si pudiera elegir. En ese libro de poemas lo presenté el día de mi cumpleaños, un 26 de julio. Lo presenté ese día y fue elegido porque quería marcar un antes y un después en la mitad de mi vida. El segundo libro de poemas lo presenté en el año 2019, que se titula Susurros al Corazón, y donde invité a participar a 2 amigos, Tito Segovia y Uriel Castillo. El tercer libro es el que les presento ahora, titulado Alma sin tiempo. Es un libro de historias verdaderas, historias que guardan en su esencia la verdad y que fueron acicaladas, fueron los personajes cambiados para hacer una lectura un poco más amena. Ya les voy a contar de qué se trata un poco este libro, porque tiene que ver con la creencia, con el saber de que no vivimos solamente en este plano terrenal, sino que nos movemos como almas sin tiempo. Soy una convencida de que la fuerza más poderosa del universo es el amor, y ese amor se une con las almas. En este libro van a poder encontrar historias de almas que se conocieron en un determinado momento de sus vidas, que han permanecido juntas durante un tiempo y que una de ellas tuvo que partir y no por eso ha dejado de estar. ¿Quién de todos ustedes no se ha encontrado alguna vez con esa presencia de alguien que saben que ya ha partido de este mundo y que sabe que de alguna forma lo está cuidando? No son cuentos de fantasmas, son historias verdaderas de esas almas que nos siguen acompañando en este plano terrenal. Porque nosotros somos un cuerpo, somos una materia en movimiento, somos perennes, pero también somos sentimientos, somos espíritus, y en eso somos eternos. Eso es lo que intento reflejar en este libro. Todas estas historias que aparecen en mi libro Alma sin tiempos son historias verdaderas. Algunas de la autora y otras, muchas, contadas por amigos que han confiado en mí para que las pudiera transmitir a todos. ¿Por qué surge la idea de hacer este libro, de estas historias de vida? Porque me he encontrado a lo largo de mi vida con muchas personas que por ahí querían tener un contacto con alguien, no sabían cómo, y esta era una forma de poder que pudieran entender que sí podían,
que estaban presentes siempre esos afectos con ellos. Bueno, yo comencé a escribir a los 12 años, es cuando tomo conciencia que me gusta escribir. Tengo los genes de mi madre, que escribe poesía, aunque nunca publicó. Y yo a los 12 años hago el primer poema para mi abuelo que había fallecido. A partir de ahí, fue un impas en mi vida y continué, digamos, con escribiendo en la escuela secundaria, en la época de la adolescencia, y después en el jardín de infantes, donde sí transformaba todas las músicas de la época en poesías o en canciones que los chicos tenían que representar en los distintos actos escolares. Y siempre fue el cuaderno de poemas, siempre estuvo presente en cualquier momento de la vida que se fue acumulando. Decido presentar mi primer libro de poemas cuando iba a cumplir 50 años y dije, este es el momento de poder publicarlo. Retomé muchos de esos escritos, los corregí algunos, otros quedaron tal cual, hice unos nuevos y ese fue mi primer inicio con la literatura, sin tener conocimiento de recursos más que lo que había aprendido en el colegio secundario. Después de eso recién, después de mi primer libro, comencé a tomar cursos con el licenciado Abelino Núñez sobre literatura y empecé a ponerle nombre a esos recursos que naturalmente los había utilizado en mi primer libro. Yo, para llegar a la edición de mi primer libro, empecé a buscar por internet dónde se editaban los libros. Había conseguido un amigo que me había hecho una plantilla donde yo voy escribiendo el libro, entonces yo lo puedo ver en página y en tamaño cómo está. Me contacté con una editorial de Buenos Aires, a quien le tiré la propuesta que quería hacer, me asesoraron con todo y fue mandarlo por mail, contactar con ellos, mandarlo por mail y listo. Se hizo la obra y fui a retirar los libros allá, fui a corregirlos allá y todo y nada, lo largué, así. Como soy yo, quiero algo y lo hago. Aparte había que hacerlo con mucha rapidez. Yo contacté con esta editorial en abril, yo cumplía años en julio y lo primero que les dije es, ustedes me tienen que prometer que me lo terminan una semana antes del 26 de julio. Entonces con esa promesa, porque si no, no me servía. Después del 26 de julio no me servía. Y de hecho la presentación lo hice en un salón, con torta, con brindis, con todo, porque era mi cumpleaños. Y bueno, a partir de ahí esta aventura de escribir sigue su curso porque se despertó en mí esa pasión y me empecé a dedicar en tiempo y alma a escribir, al tomar los cursos. Uno tiene la posibilidad de tener siempre un desafío nuevo cada semana porque eso es lo que hace un taller, te van tirando ideas nuevas para poder escribir con un recurso nuevo que hay que implementarlo y hace que lo tengas que practicar y lo tengas que hacer. No significa después que el escritor utilice todos esos recursos cuando va a hacer su próximo libro, sino que cada uno va eligiendo y va buscando su impronta a la hora de escribir. Actualmente, si bien tengo estos 3 libros, he participado en numerosas antologías, que no las voy a nombrar porque seguro me voy a olvidar algunas, también con obras distintas a las que están en mis libros, y actualmente tengo una novela escrita que está con el editor corrigiéndose. Este libro, Almas sin tiempos, ¿por qué el título? Porque soy una convencida que todas esas almas que en algún momento se relacionaron con nosotros durante la vida siguen estando con nosotros sin tiempos, eternamente. La tapa estoy yo de espaldas mirando al río con el puente, porque quise significar que este libro era de una autora correntina y que mejor que nuestro río
y nuestro puente General Manuel Belgrano. ¿Y por qué mirando al río? ¿Por qué de espaldas y mirando al río? Porque ¿quién no se ha sentado a la orilla de nuestro río a recordar a esas almas que ya no las tenemos en este plano físico, pero siguen estando sin tiempos? Un ángel llamado Victoria. La bendición de tener abuelos es saber que estarán cuidándote hasta el final de tus días, aun si ellos ya no están aquí. Es un día muy frío de invierno. Toda la familia duerme apaciblemente sin sospechar lo que está sucediendo en la casa. De pronto, ella se despierta sobresaltada. Trata de abrir los ojos y de ver la hora. Sabe que aún es de noche y no es hora de despertar a las niñas para el colegio. No logra ver la hora en el reloj que brilla en la oscuridad y no quiere prender la luz para no despertar a su marido. La alarma no ha sonado. Cierra los ojos nuevamente y se relaja tratando de volver a conciliar el sueño cuando siente que alguien la toma del brazo con fuerza y la estira, incorporándola sentada en la cama. Allí la ve, su abuela, que había partido hace un par de años, estaba sentada en el borde de su cama. Las nenas, le oye decir para luego desaparecer. Ella se arroja fuera de la cama pasando por encima de su marido que duerme a su lado más cerca de la puerta. ¿Qué pasa?, pregunta él, despertándose sobresaltado. No sé, las nenas, responde ella, sabiendo que no tiene una respuesta para darle y llegando ya a la puerta de la habitación que abre con rapidez. Salen los dos disparados hacia el pasillo de la casa. No pueden creer lo que ven. La casa era pequeña, un garage, un baño, una cocina muy pequeña donde ni siquiera cabía una mesa y donde solo contaban con un desayunador convertido en mueble para guardar comestibles y enseres que hacía también las veces de mesa. 2 habitaciones, una de ellos dos, la otra de las niñas de la familia. Nada más salir de la habitación para que el corazón le diera un vuelco y comenzara a latir con tanta velocidad que creían que se le escaparía de repente. Él corrió hasta el baño, de donde se veían las llamaradas. Desde allí, le gritó que bajara la llave de la luz. Hacía un tiempo, habían adquirido un calefón eléctrico de los que se cargaba agua, se calentaba y luego se ocupaba. Como les resultó muy chico, diariamente dejaban el tanquecito cargando al mismo tiempo que se bañaban, de manera tal de tener agua caliente por más tiempo. Ese día, luego del baño, olvidaron cortar la llave de encendido del agua caliente. El agua hirvió, se consumió y los débiles cables conectados a la electricidad se sobrecalentaron, derritiendo los plásticos y prendiéndose fuego. Cuando ellos salieron de la habitación, vieron su pequeña casa cubierta de una nube negra muy espesa que desde el techo se extendía por aproximadamente 1 metro hacia abajo. Ella podía levantar su mano y tocarla. A él, que era más alto, casi le tocaba la cabeza. Una nube negra de puro hollín que lo cubría todo. El baño, que antes era blanco, se había vuelto negro. El hollín se pegaba por los artefactos y en el piso. Ella, una vez que desconectó la corriente eléctrica, se dirigió a la puerta del frente de la casa y la abrió. No importaba que sea pleno invierno y que hiciera mucho frío, que era bien entrada la noche y que su barrio era algo peligroso para tener abierta la puerta de par en par. Él abrió la ventana de la cocina y la puerta que daba al fondo de la propiedad. Intentaban que la gran masa de nube negra se disipara. El garage estaba en iguales condiciones. El auto, que era rojo, se había cubierto de ceniza negra y solo en las partes de los costados podía verse algo del color original.
hasta la habitación donde antes habían estado dormidos sin sospechar nada, estaba toda negra. Las paredes, el techo, la cama, todos los muebles llenos de hollín. Ellos, sus ropas, su cabeza, todo era negro. ¿Y las nenas?, preguntó él de repente. Las nenas están bien. Mi abuela las cuida, respondió ella con absoluta tranquilidad, mientras seguía ayudando en las tareas de limpieza. Apenas unos minutos antes, ella había abierto la puerta de la habitación de las niñas, una puerta que nunca se cerraba del todo, ya que, por una mala confección, la parte del costado chocaba contra el marco e impedía que se cerrara con normalidad, haciendo que la misma siempre dejara una gran rendija abierta en la parte superior, y eso a las niñas les encantaba, ya que por allí podía entrar la luz del pasillo, que siempre dejaban encendida. Mientras se dirigía a la habitación de las niñas, temió lo peor. Si toda la casa estaba llena de hollín, supuso con lo que se encontraría. Nada más acercarse a la puerta, percibió una luz blanca dentro de ella, pensando al instante que las niñas, o al menos una de ellas, había despertado y encendido la luz. Lo que vio le estremeció el corazón. No avanzó ni un solo paso. Las niñas dormían plácidamente, cada una en su cama. En un rincón de la habitación, sentada en un sillón hamaca, se mecía su abuela Victoria. La misma que un segundo antes se había sentado en el borde de su cama y la había estirado muy fuerte del brazo para despertarla. La misma que le había dicho en un susurro: las nenas. Toda la habitación estaba llena de una luz blanca que se irradiaba desde su abuela y se dirigía en todas las direcciones. No había ahí ni un solo rastro de cenizas productos del incendio. No había allí humo negro, ni siquiera el olor. Era como si esa habitación no formara parte de la casa. Era como si esa habitación hubiera sido protegida, y ella sabía por quién. Cada una de las niñas tenía sobre su cuerpo una luz muy intensa que las rodeaba, la cual se movía como titilando sobre ellas y las penetraba hasta debajo de la cama, iluminándolas, pero sin hacer que despertaran. «Yo las cuido», dijo su abuela sin dejar de mecerse suavemente en su sillón, y agregó: «Anda tranquila». Ella miró a sus niñas y, asintiendo con la cabeza y sin decir una sola palabra, salió de la habitación. Una vez afuera de la misma, simplemente sonrió. Una vez más se sintió cuidada. Una vez más se sintió feliz de saber que ese cuidado ya no era solo para ella, sino que se extendía a los que ella más amaba. Y entonces, simplemente dijo un gracias que sus labios apenas murmuraron, pero que ella sabía que la habían escuchado. Continuaron con la limpieza de la casa por casi una hora, tratando de que al menos la gran nube negra pudiera disiparse un poco, para poder cerrar las aberturas de la casa. Sabían que no terminarían de limpiar todo y que hacerlo les llevaría varios días. Ella cambió las sábanas de su cama para poder volver a acostarse, ya que las mismas estaban demasiado negras. Al otro día, al levantarse, las niñas preguntaron qué había pasado. La casa, que antes era blanca, estaba toda negra. Ella se encargó de contarles lo sucedido y de explicarle las medidas que de ahora en más tendrían para evitar accidentes. ¿Y a nosotras no nos pasó nada?, preguntó la más grande de las niñas. Nuestra pieza no está sucia. A ustedes no les pasó nada porque las estaba cuidando la bisabuela, respondió ella y las abrazó. Pasó mucho tiempo hasta que lograron quitar todo el hollín de la casa. Pasó mucho tiempo hasta que los que se enteraron de lo sucedido dejaron de mirar con incredulidad o se olvidaron de ello. Pasó mucho tiempo, pero aún hoy ella sabe que su abuela la está cuidando y que cuidará por siempre a sus más grandes amores. Para esa paz, el tiempo no existe.